Buenas a todos. El día de hoy mi compañero José Rebolledo y mi persona José Galvez, estudiante de arquitectura de la Facultad de Arquitectura del Centro Regional Universitario de Azuero, Panamá, les tenemos preparado un video acerca del protocolo de respuesta a emergencias. La improvisación, la precipitación y el desconocimiento son los grandes enemigos de una adecuada intervención ante un accidente o una situación de emergencia. Es de suma importancia disponer de conocimientos y pautas claras de actuación para poder hacer frente de forma precisa, rápida y eficaz a situaciones de accidentes, incidentes o emergencias que puedan suceder en las obras de construcción, con la finalidad de minimizar los daños a las personas, medio ambiente y equipos. Con unos conocimientos adecuados adquiridos tras un aprendizaje tanto teórico como práctico, se evitan o reducen las consecuencias de una emergencia o accidente. Medidas de emergencia, plan de emergencia y evacuación. Medios humanos, equipo responsable, jefe de emergencia, jefe de intervención, equipo de primeros auxilios, equipo de alarma y evacuación. Medios materiales, sistema de detención, alarma y extinción de incendios. Materiales de primeros auxilios, sistema de rescate y equipo de protección, sistema de evacuación. Colaboración con los servicios de emergencia exteriores 991. Intervención de emergencia. Cuando tiene lugar una situación de emergencia, es primordial actuar con calma y sensatez. No ponerse nervioso y sobre todo no tener que improvisar el modo de actuar. Tener claro lo que hacer de tal modo que, llegado el momento de las actuaciones, salga por sí sola. La improvisación, la precipitación y el desconocimiento provoca que la intervención ante un accidente o una situación de emergencia no sea la adecuada. Clasificación de las emergencias. Por sus riesgos, los principales riesgos que pueden dar lugar a una situación de emergencia en una obra son accidentes, en trabajo de cercanía de líneas eléctricas, en uso y manipulación de productos químicos, trabajo de vorales, en trabajo en altura, cimbras, andamios, trepa, plataformas en espacios confinados, etc. Incendio en zona de actuación de la maquinaria, en casetas, en trabajos de soldadura, etc. Explosiones en zonas de acopio donde se almacenan los productos combustibles e inflamables. Por su gravedad, en función de su gravedad, es decir, de la magnitud previsible de las consecuencias, la situación se han de clasificar según las dificultades existentes para su control y su posible consecuencia en conando de emergencia, emergencia parcial, emergencia general. Las situaciones que provocan la declaración del conato de emergencia son pequeños fuegos susceptibles de ser extinguidos rápidamente con la ayuda de un extintor y que no afecte a una zona peligrosa. Incendio en vehículo o maquinaria. Incendio en equipo de menor importancia. Pequeños derrames o fuga, productos tóxico o combustible. Intento de intrusión o sabotaje. Accidente personal leve. Emergencia parcial. Pequeños fuegos que afectan a zonas peligrosas, pero que puede ser aislado en sectores limitados y cuyas secuencias
radiación térmico o emisiones contaminantes no afecte a otros sectores. Derrame o fuga importante de producto tóxico o combustible que afecta a una instalación de la obra. Producción de humo o vapor nocivo que obliguen a la evacuación del sector y no afecte a otros sectores. Accidentes que afecten a varios trabajadores. Emergencia general. Los sucesos que aconsejan declarar la emergencia general son incendios que afecten tanto a actividades de la propia obra como al entorno exterior y no puede ser controlado con los medios de extinción disponibles en la obra, siendo necesario la ayuda de los bomberos. Incendios que afecten o pueden afectar a zonas peligrosas. Gran escape de líquido combustible, fuga de gases inflamables que puedan tener incendiasa sobre el exterior. Estructura organizativa de emergencias. La alerta, de la forma más rápida posible, se pondrá en acción la estructura de emergencia de la obra y en caso necesario se informará a las ayudas externas. Se podrá realizar mediante actuaciones personales o telefónicas. La alarma. Su activación obliga a evacuar al personal de la obra. Esta podrá ser restringida por un área en particular. La intervención, conjunto de actuaciones encaminadas directamente al control de las emergencias, puede ser con el apoyo. En caso de producirse una emergencia, todo el personal que se encuentre en la obra deberá colaborar de una u otra forma para mitigar las consecuencias del siniestro. Vías y salidas de emergencia. Las puertas de emergencia que han de ser atravesadas durante la evacuación tienen que ser fácilmente operables desde el interior, sin ayuda especial y deben abrir en el sentido de evacuación. En las obras de edificación, el punto de reunión suele situarse en una zona cerca a la entrada de la obra, en una ubicación que no interfiera al acceso e intervención de los medios externos de emergencia. Puntos SOS. Sirven como punto de encuentro con los medios de evacuación de heridos y demás ayuda externa que deban acudir a la obra en caso de accidente o emergencia. La situación de estos puntos SOS coincide habitualmente con accesos a la obra desde vías convencionales. Los primeros auxilios. Los trabajadores designados como responsables de los primeros auxilios en la obra deberán estar debidamente formados y entrenados para atender a las víctimas de un accidente de forma rápida y eficaz. Golpe de calor. El golpe de calor es uno de los casos más graves de hipertensión. Es un sobrecalentamiento del cuerpo como consecuencia de la exposición a alta temperatura y cuando todos los mecanismos de disipación de calor interna fallan. Síntomas y cómo actuar en estos casos. Síntomas: temperatura interna superior a 40,5 grados Celsius, aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria, pulso irregulares, dolores de cabeza y vértigo, sensación de fatiga y sed intensa, náusea y vómito, calambres musculares y convulsiones, somnolencia y alteración de la conciencia, confusiones y desmayo. ¿Cómo actuar en estos casos? Alejar al accidentado del sol, trasladar a un lugar a la sombra con fresco y ventilidad, retirar o alejar la ropa y ventilar o
abanicarlo. Si hay convulsiones, intentar que la persona no se haga daño colocando algún cojín u ropa en la cabeza para evitar que se golpee. Si la persona no mejora, se deberá proceder a su traslado a un centro sanitario. Heridas leves. Lesiones abiertas de profunda variedad en la que la piel pierde su continuidad, abriendo una entrada de gérmenes del exterior. Los cortes, rosadura o herida de menores son muy frecuentes y aunque no requiere atención especializada, deben tratarse adecuadamente para evitar infección u otras complicaciones. Síntomas y cómo actuar en estos casos. Los síntomas son separación de los bordes de la piel, sangrado, dolor. ¿Cómo actuar en estos casos? Lavar inmediatamente la herida desde el centro a la periferia con suero fisiológico o jabón y agua. No limpiar la zona afectada con alcohol ni agua oxigenada. No aplicar pomadas ni ungüentos. Si la herida es muy extensa o profunda, llamar un servicio de emergencia. Mientras tanto, tapar la herida con una gasa o un trapo limpio hasta que deje de sangrar. Simulacros. Los simulacros de emergencia y de evacuación son ejercicios de vital importancia para saber cómo actuar en caso de emergencia, constituyendo una herramienta muy útil para la adquisición y entrenamiento de buenos hábitos, un método de aprendizaje para adquirir conductas que permitan actuar con control y rapidez en situaciones de emergencia. Conclusión. Es importante tener bien desarrollado el plan de protocolo de respuesta a emergencia y en caso de accidente, ya que con esto podemos prevenir accidentes mayores y prevenir que las personas mueran en las zonas de trabajo. Y gracias por su visita. Con mayor información acerca de este tema, abajo en la descripción estará el link donde se consiguió toda esta información. Muchas gracias.